Anoche escuchaba la voz del Señor que decía, ¿dónde están? Mientras Johannes hablaba, yo escuchaba a Dios diciendo, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? Y era una pregunta bien interesante, que más que decirme dónde estaba, reforzaba mi extravío. Pero hoy en la mañana cuando entré justamente en la adoración, los muchachos estaban cantando eso. Y por ahí Israel empezó a decir, ¿dónde están? Y empezó a cantarlo. Entonces imagínense lo que fue para mí entrar y sentir el dónde están ya por los parlantes. Será como, ¡pah! Ya no podía hacerme el loco con la pregunta. Pero sentía esa pregunta en la atmósfera. Y entonces lo que quiero que podamos introducirnos hoy, creo que es como, y vuelvo a decir, como una introducción a este aspecto. Creo que terminando esta plenaria no vamos a tener las respuestas, pero sí vamos a poder introducirnos a una pregunta. Amén. Hace algunos meses atrás, el Señor ha estado cargándome o presionándome con ese aspecto. Que no busque tanto por mi cuenta alguna respuesta, sino que aprenda a hacerle al Señor las preguntas correctas. Amén. Porque a veces condicionamos a Dios con nuestra pregunta. ¿Me sigue? Estábamos en una intercesión hace un tiempo atrás, viendo algo muy glorioso, viendo una iglesia, digamos en unos años más adelante, muy gloriosa, se veía muy poderosa, parece que nada la frenaba. Y en un momento a mí se me ocurrió decirle, Señor, ¿qué precio hay que pagar por eso? Y parecía una pregunta muy aleluya. Y de repente el Señor me dijo, hiciste mal la pregunta. No hay un precio que haya que pagar. O te das entero o no te das. Pero cuando uno paga un precio está sacándose algo del bolsillo, no está dándose entero. Está tratando de cuantificar lo que tiene adelante. ¿Está conmigo? Y entonces la pregunta condicionaba inmediatamente la respuesta, o sea, no estaba dando lugar a nada más que me dieran una cantidad o que me dieran una obra por hacer. Y entonces, después de eso, después de esa corrección inmediata del Señor, vino la siguiente corrección también. Tienes que aprender a hacerme la pregunta correcta. Y desde ahí que estoy en eso. Y tal como decía anoche Johannes, es terrible cuando es Dios quien te hace la pregunta. Porque ahí te deja descolocado, ¿verdad? ¿Vivirán estos huesos? Bueno, todos leemos el capítulo, así que sí, amén, van a vivir. Pero estar ahí en ese momento y tratar de responderle a Dios que te está haciendo una pregunta, o sea, es terrible. Y hoy lo que vamos a tratar de entender es esto. Cómo la posición de la iglesia influye en su interacción con el entorno y en su dificultad para cambiar. Vuelvo a repetirlo, la interacción y la posición de la iglesia, o lo digo así, donde está la iglesia parada, en la posición en donde está, determina la manera en que esta iglesia o esta congregación o esta familia o como quiera usted llamarlo, interactúa con su entorno. Y es esa posición la que le impide también cambiar a algo distinto. ¿Está conmigo? Ok, ya lo vamos a profundizar un poco más, solo para comenzar con esto. Ahora, tengo esto, con esto puedo retroceder así. Bueno, hermanos, aleluya. Estaba probando con Coque cómo sería tenerlo en el bolsillo. Entonces hablarle y que se cambiara solo. Bueno, hermano, la verdad es que... Eso ha sido así como... Pero bueno, el primer principio que necesitamos entender es que Dios creó todo con un entorno. ¿Amén? Vaya conmigo a Génesis. Y normalmente, en mi caso, el Señor me permite, cuando tengo que predicar o dar algún mensaje, normalmente es como bien visceral, le digo yo, porque solo pone en mí lo que tengo que decir y yo salgo así y empiezo a tirarlo, ¡guau, guau! Y me emociono en el momento y todo el asunto. Pero últimamente no ha podido ser así, he tenido que irme más lento para poder realmente construir algo.
Amén. Génesis. Así que hoy día puede que me vaya un poco lento con algunas cosas. Les pido toda su paciencia. Génesis capítulo 1, versículo 20. Si lo tiene me dice, lo encontré. ¿Lo tiene? Ok. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Fíjese que Dios, este es el principio, ¿verdad? El Señor todo lo hizo, primero un entorno y luego puso lo que tenía que poner en ese entorno, ¿sí? Súper fundamental. Entonces yo puse una fotito de un delfín, ¿sí? Tratando de nadar en su entorno, así que él no necesita máscara, en cambio los humanos que están a su alrededor tienen que ir equipados porque ese no es su entorno. Y por otro lado puse una membrana de una célula, ¿sí? Y como aún de lo más micro a lo más macro, todos los organismos, los órganos o las cosas que Dios construyó, todos los sistemas, tienen que sí o sí interactuar con su entorno. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces es un principio bien básico, pero es fundamental comprenderlo porque la iglesia en esa interacción con el entorno es donde comienzan los problemas. Ahora, si este sistema no interactúa, se muere, ¿verdad? Ni modo que alguien respire y se quede ahí tratando de que no le entre aire. No, que está contaminado. Siempre tiene que haber una interacción y en esa interacción es donde comienza el problema. O mejor dicho, donde se pueden dar los problemas. De hecho, si lo piensa, Lucero, en su calidad de ángel que conocía cómo operaba la adoración, que estaba equipado en la adoración de alguna forma, como queramos entender la adoración, pero en esa capacidad que él tiene, él cambia la adoración por una contratación. O sea, la interacción que hay en medio de una adoración entre yo y el Señor, él lo cambia por una contratación, que también es una interacción, pero en otros principios. ¿Está conmigo? Entonces, ese cambio muy sutil, que puede ser una amistad con alguien, una amistad, por ejemplo, con Cote, por ejemplo, si yo lo cambio a un contrato, en donde diga, mira, podemos hablar por teléfono de tal hora a tal hora, cambia inmediatamente la interacción. ¿Sí? Ok, y en ese cambio entonces se pueden dar problemas. Por ejemplo, cuando tú vas a arrendar un salón como este, todo lo tienes que hacer por escrito, todo lo tienes que hacer con correos electrónicos, porque resulta que si te sientas y te dicen, sí, van a estar las luces buenas, va a estar la alfombra muy buena, vamos a tener tantas sillas, y llega ese día y no está en la silla, y tú dices, tú me ofreciste tanto, entonces te pueden decir, no, ¿dónde está eso escrito? ¿Se entiende? Lo que estoy tratando de decir es que nosotros como seres humanos siempre estamos tratando de regular nuestras interacciones. ¿Amén? Ok, hay diferentes niveles de interacción. Hay diferentes niveles de profundidad en esa interacción. Un matrimonio no es lo mismo que una amistad. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Nadie dice amén. Un matrimonio no es lo mismo que una amistad. Amén. Tiene otro nivel de interacción, otra profundidad, o por lo menos debería tenerlo. Una familia es otro nivel de interacción. De hecho, cuando un familiar te dice algo feo, confrontante, eres un egoísta y un orgulloso, no es lo mismo a que te lo grite alguien en la calle. ¿Me entiendes? Si te lo grita alguien en la calle, te da igual. De hecho, yo lo saludo. Pero si te lo dice un familiar que te conoce, te duele. Porque su relación contigo está más profunda. ¿Amén? Ok. Todo esto para decir que necesitamos comprender que siempre hay una interacción. Y la iglesia también tiene continuamente una interacción. Que siempre hay un medio afuera. El medio no va a desaparecer. El entorno no va a desaparecer. No es que, Señor, hazme flotar en el espacio para no contaminarme. ¿Está conmigo? Siempre va a haber un entorno. Y en ese entorno
Yo tengo que saber, o la iglesia es donde se empieza a complicar a cómo interactúo entonces. Génesis, sigamos en Génesis, capítulo 2. Capítulo 2. Hace un tiempo vi un reportaje de cómo los árboles hablaban entre ellos. Eso fue bien interesante. Los árboles hablaban entre ellos. No como nuestra palabra, obviamente. No es que un árbol se para con el otro y conversa. Pero cuando los bichitos atacaban un árbol, ese árbol soltaba un químico a través del aire justamente a la hora donde sabía el árbol que pasaba el viento más fuerte, soltaba un químico para que el resto de los árboles lo recibieran y se prepararan para el ataque de bichos. Daba una alarma. Y al siguiente año todos esos árboles producían ese químico a esa temporada en donde el bicho aparecía. ¿Qué tal esa? Entonces todos los órganos en general interactúan. Y aquí viene un punto interesante. La iglesia, que se considera el cuerpo de Cristo, no considera sus interacciones. Cuando resulta que ser cuerpo básicamente es interacción. Amén. A modo que alguien tenga su corazón por allá y su cuerpo por acá. Todos los órganos de nuestro interno nuestro están todo el tiempo interactuando. Y entonces cuando hablamos de iglesia como cuerpo necesita una interacción. Y ahí cuando uno empieza a ver cómo el sistema de Babilonia o cómo una iglesia establecida en una estructura que opera en contra del cuerpo, opera en contra de lo que significa una interacción sana, básicamente esa iglesia se empieza a deformar y empieza, sí o sí, quiera o no, a hacer contrataciones. Amén. Porque está yendo en contra de un principio. Y aunque no vaya en contra de eso abiertamente, al ignorarlo, está permitiendo que ahí es donde el diablo o las tinieblas hagan su parte. Amén. Ok, Génesis, les dije capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Se fija cómo Dios hace el huerto y luego pone al hombre? O sea, inmediatamente hay un entorno, un medio donde él tiene que interactuar y ahí pone al hombre. Ahora, el hecho es que nuestro espíritu, o el espíritu de Adán, interactuaba todo el tiempo con la presencia de Dios, con la voz de Dios. Amén. Su medio, su entorno de interacción era el Padre. Su espíritu, el espíritu de Adán, estaba dentro del Padre todo el tiempo. Él no llamaba al Padre para hablar con él, él estaba dentro del Padre. Él estaba envuelto por esa voz. Amén. En su espíritu. Pero mientras eso ocurre en su espíritu, en su cuerpo, Adán estaba en el huerto físico, en el huerto de tierra, con flor y con todo lo que hay ahí. Pero en ese huerto también interactuaban ambas dimensiones, porque habían árboles espirituales y árboles físicos. Amén. Ok, entonces este Adán tenía su forma de interactuar estaba en diferentes niveles dentro de él todo el tiempo. Su espíritu estaba todo el momento con el Padre, en el trono, en lo que nosotros a veces llamamos tercer cielo. Su cuerpo estaba acá, en la tierra, todo el tiempo también. No es que Adán entrara en trance para poder hablar con Dios. Y su alma estaba en este sistema, en este lugar que nosotros hoy llamamos segundo cielo, ¿sí? Y que Pablo luego dice que son regiones celestiales donde están los demonios. Bueno, en ese momento no habían demonios ahí. Era un lugar donde toda la creación del alma del hombre iba a quedar ahí. Las ideologías, los pensamientos, las creencias, las ideas. Era la parte en donde Adán iba a crear también. ¿Está conmigo? Entonces había una interacción. Había una interacción continua en cada uno de estos elementos, en cada uno de estos
espacios, si se puede decir, de este medio. Entonces el espíritu de Adán estaba todo el tiempo con el Abba Padre. Y esto es interesante porque Ab también es fuente. Así que la fuente era la continua interacción del espíritu del hombre. Amén. La fuente de todas las cosas. Y el alma de Adán, el alma viviente de Adán, tenía esta capacidad de construir entonces también para este mundo, para esta tierra, un nivel intermedio entre todo lo eterno y todo lo físico. Amén. Así como nuestro espíritu recibe cosas de Dios y estas cosas de Dios son interpretadas por nuestra alma, por eso la necesidad de tanta sanidad interior, ¿verdad? Si no, imagínese, alguien ve un caballo de fuego y si no ha sido sanado, piensa que el caballo viene contra él. Le entra todo el rechazo, ¿verdad? El Señor me mandó un caballo de fuego para quemarme. Ahora, si está con todo el orgullo, dice, no, el caballo es para mí, para yo montarlo, aleluya. Uno ha sido sanado. El alma finalmente interpreta todo lo que el Señor está poniendo en nuestro espíritu. Amén. Por eso es necesario que las profecías sean pesadas en el cuerpo y no sea un asunto de carácter personal. Porque aunque yo me crea súper santo y me encierre en un monte, sí o sí mi alma está de ahí arriba en el monte. Y mi alma sí o sí va a afectar la visión. Amén. Entonces estaba esta interacción. Y obviamente en el huerto, Adán tenía que interactuar también en ese lugar, construir, o mejor dicho, en la tierra, construir, edificar, y todo esto. Entonces hay una interacción todo el tiempo y hay una posición también en esto que estamos viendo. Adán está en una posición en el cielo. Amén. Y está en una posición en la tierra. Está en ambos lugares, posicionado como gobernante. Amén. Y en esa posición de gobierno es que él interactúa. Génesis 2, poco más abajo. Versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjese estas dos palabras, para que lo labre y lo guarde. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y aquí vemos que hay dos cosas que son parte de la interacción. Tú tienes que dar para poder recibir. Adán, tienes que labrar para poder comer. Y no es que las frutas se iban a acabar, solamente hay un principio aquí de por medio. La interacción es en ambos niveles, amén. Es hacia adentro y es hacia afuera. Entonces el hombre no podía retener lo que tenía que labrar y en ese labrar ministrar la tierra. Amén. La palabra para labrar también es ministrar. Así que cuando dice que Adán labraba la tierra, el término labrar implica administrar la tierra. No era solamente que él iba a jardinear, ¿verdad? O que iba a salir a cortar matita y cosas así, sino que él iba a ministrar la tierra. Y en ese ministrar la tierra, él también iba a recibir. No solo comía de los árboles físicos, él podía acercarse al árbol de la vida. ¿Está conmigo? Ahora fíjese que Dios rigió o dio un parámetro para esa interacción. Le dijo, puedes hacer estas dos cosas, pero de este otro árbol no puedes comer. Amén. O sea, la interacción estaba de cierta forma regulada por la luz, ¿sí? Por el entendimiento, por el conocimiento de Dios. Era el conocimiento de Dios el que estaba regulando cómo iba a ser esa interacción. Ahora, cualquier organismo que retiene y no da, se muere. ¿Verdad que sí? Y cualquier organismo que no recibe, también se muere. Hay un equilibrio que tiene que generarse. Entonces,
volvemos al punto inicial. Adán interactuaba con ese cielo y ahí estaba el árbol de la vida. Y en el segundo cielo, donde el alma básicamente iba a construir, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual él no podía comer. Cada árbol también era por cada lugar donde él interactuaba. ¿Está conmigo? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que todo organismo interactúa, pero esa interacción está regulada por la voz de Dios. Todo esto implicaba una posición que él tenía que tener, y todo esto implicaba también un entrar y salir dentro de él, dentro de su, si se quiere decir, organismo o su ser íntegro. Había algo que salía y había algo que entraba. Amén. Ahora piensa en la iglesia, piensa en una congregación por un momento y considera que siempre va a haber algo que está saliendo, que debería estar saliendo hacia la ciudad, y siempre debería haber algo que debería estar entrando hacia la iglesia. Entonces, la parte de salir en donde nosotros la regamos porque decimos, según nuestra idea, lo que debería salir hacia la ciudad. Y entonces en nuestra mente decimos, no, lo que la iglesia debería soltar a la ciudad debería ser, qué sé yo, un ejército de evangelistas contratados. Y los mandamos a entregar tratados, que si en un momento fue muy poderoso, yo no sé si todavía sea tan poderoso. El asunto es este. Siempre tenemos la misma respuesta o siempre tenemos la misma idea para interactuar hacia afuera. Sin embargo, lo que no entendemos es que el entorno que está a nuestro alrededor cambió. ¿Alguien diga amén? O no sé si al salir de aquí todavía hay caballos, castillos medievales y cosas así. No, el entorno cambió, amén. Las reglas afuera cambiaron. Ahora hay internet, ahora hay un montón de cosas. Ok, pero nosotros como iglesia seguimos teniendo las mismas respuestas para sacar hacia afuera. A la hora de, entre comillas, labrar, queremos seguir ministrando la tierra de la manera en que se nos ocurre. O de la manera como le dijeron al hermano hace 100 años. ¿Sí? Ahora, al momento de que algo entre a nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, también nos queda lo mismo, el mismo dilema. Y volvemos a regular esa interacción según nuestras ideas. Y entonces empezamos a escoger, ¿verdad? Vamos a introducir esto en la iglesia porque nos parece bien. Y ahí es donde la iglesia empieza a hacer contrataciones. ¿Alguien está conmigo? ¿O yo nomás me he hecho esa pregunta? No, yo creo que todo nuestro espíritu en algún momento hemos sentido la incomodidad de que algo en esta interacción no está bien. ¿Está conmigo? Algo en esta interacción no está resultando. El problema es como no somos conscientes de la interacción que está ocurriendo, no nos damos cuenta. ¿Y sabe por qué no somos conscientes de esa interacción? Porque tampoco sabemos en qué posición estamos. Y ahí viene la pregunta, ¿dónde estás tú? Cuando yo puedo entonces entender dónde estoy parado, sé desde qué aspecto estoy interactuando. Y yo siento que dentro de lo que estuvo el Señor hablándonos anoche, tanto lo que estuvo compartiendo hoy en la mañana Johannes, yo personalmente sentía esa pregunta dentro de mí. ¿Dónde están? O sea, cuando Johannes nos explicaba, nos hablaba de todos estos cambios, ¿verdad? Que hay alrededor. Y cómo la iglesia tiende a responder frente a esos cambios. Yo lo que veía es una posición normada por nuestras propias ideas. Es interesante porque aún el Señor Jesús, dice que Él vino a darse por nosotros, ¿verdad? Y en esta interacción de Cristo con la humanidad, efectivamente, Él da todo, absolutamente todo, menos algo, su misión y su propósito.
O sea, definitivamente Él entregó su cuerpo, definitivamente Él entregó toda su sangre, definitivamente Él entregó 33 años aquí en la tierra. Después de ser Dios, tuvo que renunciar a su trono, dice la Escritura, pararse con cuerpo de hombre. De repente le sonaba el estómago, ¿qué es esto? ¿Está conmigo? Dios de repente sudando entre la gente. Dios creador de todo el universo, de repente sintiendo frío. Y entregando todo, ¿me entiende? Cuando dice condición de siervo se está refiriendo a la humanidad. En condición de siervo, y aún como siervo dice, se entregó y se humilló hasta lo sumo. O sea, todo lo estaba entregando. Sin embargo, en esta interacción del Señor, Él también sabe que no puede entregar todo hasta quedar en cero. Algo tiene que quedar. Y lo que queda en Él es su santidad, su propósito. No es que se entregó al mundo así como, díganme qué hacer, ¿me entiende? Entonces, la interacción siempre está regulada por la luz de Dios, por el entendimiento de Dios, por el entendimiento que viene del cielo. Y eso es muy complejo porque la iglesia en sí, nosotros estamos acostumbrados a que nos den una lista de cosas por hacer. A que si el hombre de Dios está usando Sony, entonces todos empezamos a usar Sony. ¿Me entiende? Marca Sony me refiero. A que si el hombre del Señor está usando Samsung, todos usamos Samsung. ¿Ve? Yo tengo un Samsung. Bueno, no he visto muchos Samsung, eso es bueno. Tenemos una tendencia a dejarnos regular por aquello que admiramos, por aquello que establecemos como un ícono. ¿Está conmigo? Y que si el hombre de Dios después aparece de chor y chala y tomando su mate, entonces todos empiezan a usar chor, chala y tomar mate. ¿Me entiende? Pero ambas cosas no tienen poder en sí mismos. Una cosa no te hace más santo y la otra cosa no te hace más libre. ¿Está conmigo? Ah, no, yo dejé la religión. ¿En serio, hermano? ¿Y por qué? Porque ya no canto himnos. ¿De qué me está hablando? O sea, eso no te hace menos religioso. Yo de repente saco el himnario de mi papá y canto un himno. Si siento del Señor cantarlo, lo voy a cantar. No sé si me entiende. Yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. ¿No lo conocen? Herejes. Ah. Ok. Pero Génesis 3:8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Esto es interesante porque Adán y su mujer, o mejor dicho, el varón y su mujer, no habían escuchado antes la voz de Dios fuera de ellos. Y entonces en el capítulo 3, versículo 8, por primera vez la voz de Dios suena fuera de Adán. Eso fue lo que les dio miedo. Siempre la gente decía, no, es que escucharon la voz de Dios y corrieron, porque antes la escuchaban y no les daba miedo. No, la escuchaban adentro antes, la escuchaban dentro de ellos, pero ahora ya no la estaban escuchando dentro de ellos, la escucharon afuera y eso les causó terror. Porque se había roto la interacción entre el Espíritu y el Padre. Sigamos. Y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Está terrible eso. De hecho, esto ya lo había hablado en otro lugar, en otras partes. Dios está preguntando dentro de sí, Adán, ¿dónde estás? Porque antes estabas dentro de mí, pero ya no estás dentro. Entonces, ¿dónde estás, Adán? Pero a pesar de que Dios sabía que Adán estaba ahí debajo de un arbusto, la pregunta está tratando de reforzar un punto: el extravío.
Amén. ¿Dónde estás tú? Hay una separación entonces entre lo eterno. Y fíjese que el hombre queda interactuando solo al nivel alma y al nivel tierra. Todos lo sabemos, ¿verdad? Y el nivel alma, segundo cielo, ya no va a construir o ya no va a crear dentro del segundo cielo desde lo que soltaba la fuente, que era el Padre, sino que ahora esa alma va a interpretar lo que hay en su entorno, según lo que sus sentidos pueden interpretar del entorno, va a tomar eso en su alma y va a construir y va a llenar el segundo cielo de ideas caídas. Y entonces el segundo cielo se va a transformar en las regiones celestes que Pablo describe, donde se está dando lucha no contra carne ni sangre, sino contra huestes y bla, 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 bla. Por eso Pablo dice, transformen su mente. Porque en tanto tu mente siga interactuando a ese nivel, quiere decir que tu posición sigue abajo, sigue caída. De hecho, la palabra caída es muy buena, porque está hablando de perder una posición. Me impresiona a mí esto, lo voy a decir de otra forma, que el Señor cuando hace una pregunta sabe la respuesta, pero está buscando una reacción, ¿verdad?, en nosotros. Entonces cuando Él hace una pregunta está esperando la reacción. Si Él dice, ¿sabes tú tal cosa? Él sabe si yo lo sé, pero está esperando una reacción en mí. ¿Se acuerda el Señor cuando está con Abraham? Le dice, Abraham, ¿dónde está Sara? La pregunta en realidad no era ¿dónde está Sara?, sino ¿por qué Sara no está aquí? ¿Por qué estamos comiendo este asado, verdad? Yo te estoy hablando de un hijo y la que va a tener el hijo no está aquí. ¿Dónde está? No, está en la cocina ahí, le dio la onda del Masterchef y está haciendo una reducción de cordero. ¿Es que todos lo reducían? Pero cuando el Señor hace esa pregunta, esas preguntas, siempre hay otra cosa por debajo, que está preguntando por una posición, por un lugar, ¿dónde? Y yo siento que el Señor está haciendo esa pregunta en este tiempo a la iglesia. Definan su posición. Definan realmente su posición. Porque un día estamos listos para darlo todo y al otro día ya el sistema lo empieza a tragar de nuevo. Entonces definan qué posición están tomando. Finalmente al Señor Jesús lo empiezan a perseguir porque Él tenía una posición muy clara con todo. Si por eso le traen la moneda y le dicen, ¿qué piensas tú de esta moneda? Sabían que Jesús, con todo lo que le preguntaban, Él ya tenía una decisión, una posición bien definida. Y esa posición implicaba cómo Él iba a interactuar con el entorno, cómo Él iba a interactuar con Roma, por ejemplo. ¿Está conmigo? Por eso es interesante cuando el Señor tiene que pagar los impuestos del templo y finalmente no los paga con su dinero, con el dinero que había en la bolsa que traía Judas que le daban. Él no pagó con eso. Dijo, saca un pez allá en el mar, ábrelo, de ahí saca el dinero y de ahí paga, porque de aquí no va a salir nada. O sea, se ve como Él tiene una posición con todo. Pero es terrible cuando nosotros como iglesia no sabemos dónde estamos parados. Mire, volvamos a leer el 9. Capítulo 3, el mismo versículo 9. Jehová Dios llamó al hombre. Pudo haberle preguntado muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué te pasó, Adán? ¿Qué onda? ¿Te agarró un aire y te hizo pensar mal? Pudo haberle dicho un montón de cosas, pero la pregunta es ¿dónde estás tú? Y lo interesante es que Adán se presenta con esa túnica de higuera. Mire lo terrible. La caída de su posición lo hace empezar a interactuar con el entorno de forma tan equivocada que usa un árbol que Dios le dijo es para comer, para vestirse. ¿No te dice eso de la manera en que nosotros a veces operamos? Una mala posición te hace interactuar de forma incluso absurda con tu entorno. Porque uno pierde toda noción de para qué es lo que está enfrente de mí. Vaya conmigo a Nehemías 8:6. Es como la pregunta del Señor a Caín, ¿verdad? Caín, ¿dónde está Abel?
Dios sabía dónde estaba Abel. La pregunta es, ¿dónde estás tú con respecto a Abel? Cuando el Señor pregunta, uno como que empieza a tiritar, ¿verdad? No sé si le pasa a usted. A mí me baja hasta la presión, hermano. De verdad me pongo bien nervioso. No porque el Señor me vaya a hacer algo, sino porque todo mi sistema de control, todos los estratos de Babilonia, que intentan tener una buena respuesta, más delante del Señor, ¿me entiende? No quiero quedar mal. Empiezan a tiritar, por hermano. Por eso a mí me gusta, por ejemplo, escuchar a Emerson, a Anita, a Johannes, porque te van a hacer preguntas que te pueden hacer que te caiga la presión al pique. Pero eso es importante para definir una posición. Amén. ¿Está conmigo? Eso es fundamental para poder definir dónde estoy parado. O sea, o estoy jugando el juego del evangélico, o efectivamente yo quiero servir al Señor. Y cuando digo servir me refiero a que estamos dispuestos a dar todo lo que somos, incluso mis buenas ideas. Nehemías 8:6, ¿lo tiene? Dice así: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esto es bien interesante porque en este versículo estamos viendo una reacción espontánea ante la voz de Dios que está viniendo sobre el pueblo, ¿verdad? Esdras acaba de leer la escritura delante de todo el pueblo y el pueblo reacciona tomando una posición. Y su forma corporal, por decirlo así, está traduciendo lo que están sintiendo adentro. Dice que levantaron las manos y se humillaron y se inclinaron delante del Señor. Y ahí estaban, humillados delante de Él. Entonces, de alguna forma, tienen que interactuar con Dios. Y ellos asumen una posición frente a esa interacción. Delante del Señor necesito humillarme. Yo creo que siempre cuando tú estás interactuando realmente con algo, eso te afecta. ¿Está conmigo? Tiene que afectar dentro de ti. Yo estoy hablando de un ejemplo súper, ¿cómo se puede decir? Práctico, ¿verdad? Gracias. Un ejemplo súper práctico, pero la iglesia tiene la misma condición. Lo pongo de otra forma. La manera en que establecemos cómo hacemos el culto, la estructura que tenemos como congregación habla de la forma en que nos presentamos delante de Dios. Si solo es el gran líder el que recibe la voz de Dios y puede comunicársela al pueblo, entonces tiene también eso que decir, que solo el gran líder se presenta delante de Dios. ¿Está conmigo? Y esa estructura está hablando de cómo nosotros nos presentamos delante de Él como grupo, como congregación. Y eso da pie a mucho pecado. No solo con el líder, estoy hablando de los que no quieren presentarse delante del Señor. Porque la actitud es, bueno, si Él tiene que predicar, si Él tiene que adorar, si Él tiene que dirigir, bueno, que Él sea santo. ¿Está conmigo? Que Él sea bien legal con todo lo que hace. No, yo me permito algunas cosas porque yo estoy por abajo en esta cúspide piramidal. No necesito tantas regulaciones. ¿Me entiende? Mire, esta imagen fue muy buena. La encontré por ahí. Y me llamó la atención porque yo tiendo a pararme así, cuando estoy escuchando a alguien, con un pie adelante. Y entonces esa fotito decía que cuando uno hace eso, está delimitando su espacio. Y está diciéndole de forma muy pacífica al otro, este es mi espacio. Convérsame, pero hasta ahí. ¿Está conmigo? Bueno, ¿se acuerdan de esa, los que
Los que han estado en Santiago y han tenido que subirse al metro de Santiago y vieron alguna vez esos eslóganes que decían, comparte tu metro. Y en pocas palabras estaban diciendo, arrincónate en algún lugar para que otro se ponga ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí. Porque todos íbamos bien apretados. Y porque uno, por forma inconsciente, establece su espacio. ¿Está conmigo? De forma inconsciente. Uno establece su espacio, su lugar. Tú puedes saber cómo opera una familia solo entrando y sentándote a comer con ellos y mirando dónde se sienta cada uno. Y ya sabes más o menos cómo es la dinámica familiar solo por dónde se están sentando. Siempre nosotros estamos mostrando cómo interactuamos, aunque no hablemos nada. Y la iglesia, aunque no diga nada, en su estructura le está diciendo al mundo cómo es que operamos aquí. Le estamos dando un mensaje hacia afuera, solo con nuestra estructura, solo con nuestra forma. Por eso es tan importante empezar a repensar cuál es nuestra posición. Quise poner esta imagen para no olvidarme de algo. Es impresionante cómo el Señor fue a la cruz y en esa cruz estableció una posición, su posición. Nunca he pensado que en ese tiempo, en el tiempo de los romanos, se podía morir de muchas formas. De hecho, los judíos mataban también de formas muy especiales. No sé si ustedes sabían, cuando se apiedraba a alguien, se hacía un hoyo, se le tiraba adentro y se le tapaba en piedra. Eso era una forma de morir a piedra. O si no había un agujero cerca, te agarraban de un brazo, te agarraban del otro, que supuestamente así murió Esteban. Y entonces la primera piedra trataban de ponértela aquí para que... Y de ahí venía la lluvia. Entonces uno dice, pero 800 años antes David profetiza y dice que Jesús va a morir crucificado. Hollaron mis manos y mis pies. Amén. ¿Por qué? Porque ellos están viendo, o el cielo está viendo, cómo Jesús va a ir como hijo del hombre, como Mesías judío, va a ir a la cruz y va a marcar una posición en esa cruz. Frente al mundo. Ahora, cuando las escrituras dicen levanta tus manos, alza tus manos, ¿verdad? Es como decir una película, típica película. ¿Qué hace el policía? Arriba las manos, ¿eh? Para mostrar que no tengo nada que te pueda herir. No estoy buscando tu destrucción, está diciendo. Pero para la Escritura levantar las manos no era solamente mostrarte abierto o confianza, sino para el Señor también era pacto. Abraham dijo, yo alcé mi mano a Jehová. No puedo hacer contratación contigo, Sodoma, no puedo recibir de ti nada, porque yo levanté mi mano delante del Señor ahí cuando estaba con Melquisedec. ¿Está conmigo? O sea, la condición, la posición de Jesucristo en la cruz hablaba también del pacto que Él estaba haciendo con nosotros. Ahora, las manos alzadas también era adorar. Levanta tus manos, alza tus manos, ¿verdad? Adoración. No, ese hermano es tan religioso, mira cómo levanta las manos para todo. Si lo hace como una tradición, olvídelo, no le sirve. Pero si efectivamente está de ti entrando una adoración genuina, hermano, levántala. Yo a veces he terminado de guata ahí en el suelo, porque no encuentro otra posición para pararme delante de Él. ¿Está conmigo? Pero esto va mucho más allá que eso. Quiero decir que la iglesia como congregación, como grupo, como cuerpo, también establece una posición frente al mundo y una posición frente a Dios. En su estructura, en la manera en que nos relacionamos.